Primero vamos a ver una opción que es que los pacientes que se enfermen por este parásito manifiesten una enfermedad cutánea y o mucosa. Eso es una parte de la enfermedad. Y vamos a ver después cómo, como una especie de leishmania involucrada, el paciente puede tener otro tipo de enfermedad que no tiene nada que ver con la expresión cutánea ni mucosa y sí tiene que ver con un compromiso visceral. Aclaro esto porque están comprendidos dentro del mismo tema, pero casi son dos enfermedades muy disímiles en su presentación. Lo primero que hay que saber es que de las enfermedades tropicales, de las 10 grandes enfermedades tropicales, la leishmaniasis está en esta categoría, en la cual uno supone que no hay en ningún lugar del mundo ninguna estrategia adecuada, ni para el control ni para la erradicación. Lo mismo ocurre con el dengue. Son enfermedades que la OMS calcula que están fuera de control y que no tienen muchas posibilidades tampoco de controlarlas. Fíjense otras enfermedades y el impacto que ellas tienen en el mundo, hablamos de malaria, o de tuberculosis, o de lepra, o de chagas, ¿sí? Bueno, estas enfermedades hay estrategias en las cuales a través de la fumigación, de tratar los ranchos, del aislamiento del paciente con lepra y el tratamiento adecuado, de la fumigación para erradicar la malaria, esas enfermedades pueden algún día empezar a desaparecer. Lejos estamos de poder pensar eso con leishmaniasis. Cuando hablamos de alguna enfermedad siempre la definimos. Esto es una histoparasitosis, o sea, no es una hemo y una enteroparasitosis, es una parasitosis tisular producida por protozoos plurales del género Leishmania. Siempre la enfermedad es transmitida vectorialmente y los que intervienen en esa transmisión son flebótomos, no son mosquitos, son flebótomos. Los flebótomos ponen sus huevos en la tierra y ahí también sería parte del entendimiento de por qué es difícil erradicarlo, ¿sí? El dengue lo pone en el agua, entonces si yo saco los cacharros, por ahí me dengue. En la tierra no puedo hacer eso, entonces quizás predomina entonces por esa razón la enfermedad. Y la tercera característica es una zoonosis, en la cual existen algunos reservorios silvestres, que son algunos roedores, y algunos reservorios domésticos, que básicamente son los perros. Cuando estudia uno a veces una enfermedad, dice, bueno, ¿qué importancia tiene saber tal o cual cosa? ¿Qué expresión tiene el número de la salud pública mundial? Bueno, esta es una enfermedad que está presente en casi 90 países del mundo, 350 millones de personas se supone que están en riesgo de enfermarse. Esto es un número muy relativo, porque calculemos que hay muchas personas que tienen la enfermedad y que no tienen el diagnóstico. En consecuencia, los que tienen el diagnóstico, se calcula que son cerca de 2 millones de personas por año en el mundo, y los que tienen el diagnóstico de leishmaniasis visceral es menor, de 2.000 casos por año en el mundo, pero esa parte de la enfermedad de la leishmaniasis visceral tiene una mortalidad cercana al 10%, entonces se calcula que 60.000, 50.000 personas mueren por año en el mundo por leishmaniasis visceral. En la definición decíamos que es una enfermedad producida por protozoos del género Leishmania. Todos estos complejos están dentro del género Leishmania. Entonces vemos que si yo estoy en América y contagio de Leishmania, probablemente, o de Leishmaniasis, probablemente esté involucrándose el complejo brasiliensis, o en el centro o norte de América, en México, el complejo mexicano. Si en cambio en el viejo mundo, básicamente en Oriente Medio, algunas especies como mayas, trópicas o etiópicas son las que están involucradas en la enfermedad. La distinción es que estas especies del viejo mundo tienen poca potencialidad de ser enfermedad mucosa. En consecuencia, el paciente va a tener una lesión cutánea, pero difícilmente va a tener más tarde el compromiso de sus mucosas. Mientras que brasilienses y mexicanos tienen una gran predilección por las mucosas. Brasilienses por la mucosa de nariz, paladar, faringe, y mexicanos básicamente por los cartílagos auriculares. Si vemos lo que es leishmaniasis visceral, vemos que otras especies son las involucradas. Y para nuestro continente predomina Leishmania dorovana, chagasis. Entonces, yo puedo estar en la provincia de Misiones, en nuestro país, o hay muchos alumnos de Brasil, o cualquier zona amazónica de Brasil, y puedo estar involucrándome con Leishmania brasiliensis, en consecuencia voy a hacer una enfermedad cutánea, y por ahí mi compañero de viaje puede tener contacto con Leishmania dorovana y chagasis y hacer una enfermedad visceral. Entonces, la forma clínica va a depender de la especie involucrada. Si es dorovana y chagasis, va a ser una forma visceral, si es brasiliensis, haré una forma tegumentaria con sus opciones. Decimos que es una enfermedad vectorial. Lutzone, que se llama así el flebótomo que transmite la leishmaniasis, son insectos pequeños, de vuelo silencioso, uno no los espanta, porque no los escucha, son más cerca del nuestro, tienen una capacidad de vuelo limitada, y las que son hematófagas son las hembras, que son las que necesitan la sangre para una larga exposición. La distribución geográfica de esta enfermedad, como casi todas las enfermedades tropicales, son tropicales obviamente, porque un poco por clima, otro poco por condiciones sanitarias, ambientales, geográficas, de desarrollo, etc. Como podemos ver en este mapita, algunos países comparten alguna forma visceral y cutánea, en otros predomina una u otra especie. Cuando hablamos de leishmaniasis tegumentaria, decimos que más del 90% de los casos del mundo, van a ser en estos países: Irán, Afganistán, Siria y Arabia Saudita, eso es allá en el Oriente Medio, algunos países africanos, y en nuestro continente, básicamente Brasil y Perú. Algunos
algunos países americanos, como Colombia, como Argentina, a veces tercian en ese podio, según los casos epidémicos que haya en alguna u otra localidad. En Argentina hace bastantes años que no hay brotes epidémicos, pero sí hay transmisión constante de la enfermedad. Nosotros hoy estamos acá en el Río de la Plata, en Buenos Aires, y probablemente si vemos a un paciente hoy en el hospital, si viene de la Argentina, tenemos que presumir que el paciente viene de estos lugares de la Argentina, es decir, del norte y del noreste. Más por abajo de esta línea hay algunas poblaciones vectoriales, pero no hay transmisión de la enfermedad, ¿sí? Después nosotros tenemos una provisión, por decir así, de pacientes, básicamente que provienen de Bolivia y o de Paraguay. Ustedes ahora en 10 días de cursada, habrán visto que en muchas de las clases el docente se hace algún hincapié en el medio epidemiológico que el paciente tiene para tener tal o cual enfermedad. ¿Sí? Hepatitis A con las enfermedades, por la mala manejo de las secretas, cicacosis con olor, y así sucesivamente, que siempre uno busca el nexo epidemiológico para que uno adquiera leishmaniasis, también dentro de un medio ambiente favorable. El desmonte es uno de esos problemas. A veces las personas se introducen en los montes, se desmontan totalmente, puyen los roedores, pero el fleboto no está. En consecuencia, de introducción con el hombre, te pica. También lugares precarios, con grandes espacios como los centros de alimentos, con aberturas sin ventanas, en fin, con cañadas, con zonas de altura, yungas, todos esos son medios ambientes favorables para que uno tenga esta enfermedad. Este es un gráfico un poco viejo, porque está bastante atrás cortado, pero esto está puesto simplemente para expresar cómo se considera emergente para nuestro país esta enfermedad. Esta es una enfermedad de denuncia obligatoria. Si nosotros tenemos un paciente y lo diagnosticamos y lo tratamos, el paciente tiene que ser denunciado para que el Ministerio de Salud sepa cuántos pacientes se tratan y en consecuencia también cuántos medicamentos van a comprar para años sucesivos. Fíjense cómo esa obligatoriedad de la denuncia, que fue siempre así, durante muchos años, había menos de 200 casos por año en Argentina. Y fíjense lo que pasa a fines de los 80 o los 90, con grandes epidemias y de 1.000 o 1.000 y pico de casos juntos, todos en poco tiempo. Bueno, el ciclo de transmisión es que nadie me va a preguntar nunca jamás esto, simplemente para entender un poco cómo es la situación. El flebótomo va a picar y en el sitio de la picadura y a través de la picadura nos van a inocular los promastigotes. Los promastigotes son parásitos que tienen un flagelo que confieren cierta movilidad y van a ser, al cabo de más o menos unas 48 horas, empezados a ser captados por los macrófagos. Siempre hay una parasitemia que es breve y es el momento en que el flebótomo me pica y el parásito migra. Porque si no, yo como entiendo que años después ese tipo va a tener compromiso de nariz. ¿Cómo llegó el parásito de la nariz o el paladar? Se me picó en la mano. Bueno, hay una parasitemia, pero que es breve y leve. Son captados por los macrófagos, van a perder el flagelo de ese fagolisosoma y todos se van a transformar en elementos intracelulares, que son los amastigotes. Y esa intracelularidad es también lo que le va a dar a esta enfermedad la dificultad de la cura microbiológica. ¿Sí? Cuando yo cure o trato al paciente, lo que le voy a curar o intentar curar es la lesión, pero yo no lo curo microbiológicamente, porque yo no sé si adentro de algún macrófago no tendrán amastigotes y cuando se les ocurra van a volver a reaparecer. Entonces, la lesión es cutánea, los amastigotes son intramacrofágicos, esos macrófagos estallan y reinfectan y así continúan así. Vamos a ver después, cuando veamos la iconografía de los casos clínicos, una gran variabilidad de presentación, desde lesiones inaparentes o pequeñas hasta lesiones muy destructivas o grandes. Uno dice, ¿por qué un paciente de igual sexo, edad, más o menos la misma condición clínica, por qué un paciente tiene una presentación casi inaparente y el otro tiene una expresión más agresiva? ¿Por qué uno hace solamente la forma cutánea y el otro hace la forma mucosa? De eso, la verdad, se sabe bastante poco. La respuesta inmune estaría traccionada, tironeada, digamos, por algunos factores. Si el paciente tiene alguna inmunosupresión, si el paciente HIV. No siempre las inmunosupresiones son mensurables en la medicina, hay cosas que el paciente puede tener en forma transitoria y uno no lo puede medir. Hay una inmunosupresión transitoria leve que probablemente inducida por la leishmania misma, hay factores genéticos, bueno, todo eso hace que la expresión, ¿sí?, sea diferente. Entonces decimos que según la inmunidad de la persona, a mayor inmunidad o a menor inmunidad, es el cuadro clínico que yo voy a tener. Si el paciente se defiende bien, yo puedo ser picado por el flebótomo y tener una infección subclínica, jamás tendré el diagnóstico. ¿Sí? Otras veces tiene lesión cutánea, otras tiene lesión cutánea y más tarde la mucosa. Excepcionalmente, vemos a veces una lesión mucosa y mucocutánea juntas, ¿sí? A veces recidiva, a veces disemina, según la inmunidad que tenga cada uno de nosotros. Se dice que aquellas personas que se expresen inmunológicamente como una inmunidad tipo TH1 predominante van a tener mejor pronóstico. En las lesiones va a haber pocos parásitos. La reacción de Montenegro, que después cuento que es, ya no se hace más, después igual es positiva. Y los anticuerpos son muy dudosa, digamos, apreciaciones en este caso, estarían disminuidos.
aquella por lado de la diapositiva, la que se expresa el tipo H2, pero evidentemente en la lesión se habrá abundantes parásitos, frente al medio y la forma central media. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos clínicos. Entonces, supónganse, siempre dijimos que la lesión tiene que ser en el lugar de la picadura a través de la picadura. Cuando uno piensa que un paciente puede tener una leishmaniasis, porque si no, mañana, ustedes hacen una guardia, como lo que sea, cualquiera que aparece con un granito, yo voy a pensar que tiene leishmaniasis. Entonces, uno piensa en leishmania, no en leishmaniasis, sí, 2 puntos. El paciente proviene de una vida endémica. Si el paciente tiene las lesiones en lugares descubiertos de la piel, es difícil ver lesiones en lugares cubiertos de la piel. En 30 años acá nunca hemos visto, por ejemplo, lesiones, hemos visto pocas lesiones, por ejemplo, en lugares donde uno usa ropa, en la zona genital, rara vez, alguna vez te podemos saber, pero bueno, no es la regla. Si las lesiones son evolutivas, es decir, que no es que el paciente se enfermó y esa lesión quiere curarse, sino que por el contrario quiere progresar. Las lesiones por lo general son únicas o poco numerosas, las lesiones por lo general no duelen y las lesiones por lo general no se sobreinfectan. En ese ranking de 6 o 7 características que se acabo de decir, uno puede empezar a pensar cuando yo voy a sospechar que un paciente tiene lesiones segmentaria. Estas son lesiones que parecen monolitos o lesiones primitivas o iniciales de varicela, que parecen variceliformes. Nadie sospecharía que haya leishmaniasis acá, a no ser que el paciente tenga mucho medio epidemiológico y no tenga algún tiempo de evolución, porque uno tiene esos días de mucha lucidez, de los cuales no abundan. Después, podemos ver cosas diferentes. Estas son lesiones por leishmaniasis, también lugares descubiertos de la piel, la zona del mentón, la zona del bigote, ¿sí? Lesiones necróticas y ulceradas tempranas. Podemos ver este tipo de lesión. Esto, grábenlo en la memoria visual de cada uno de nosotros, porque quizás sea la lesión más típica, más representativa de leishmaniasis. De típico, leishmaniasis a veces no tiene nada, porque hay otras cosas que pueden ser lesiones parecidas, pero una lesión en molde, ¿sí? Con una circunferencia casi perfecta. Una zona bien clara delimitada de la piel sana y sobre la piel enferma, un borde algo elevado y rojizo, una zona central ulcerada, fíjense que no tiene supuración, ¿sí? Esta lesión te la pueden dejar al aire y no se va a infectar, no se sabe porque será por la misma existencia de parásitos, pero no hay sobreinfección generalmente. Otra característica, que yo por acá abajo no puedo introducir ningún elemento, mientras que la úlcera por tuberculosis o por micobacterias en general, este fondo, este borde, es algo socavado. ¿Sí? En cambio, en leishmaniasis, el borde es como cortado a pico, ¿sí? A lineal, no puede introducir nada por acá abajo. Una pregunta, perdón, ¿eso en cuánto tiempo se puede haber formado? Por la duda que no escuchan, preguntan esta lesión, ¿cuánto tiempo puede tener? Esta lesión se puede tener 2 o 3 meses de evolución, ¿sí? Son lesiones, por eso digo que una de las características es que la lesión no es que se quiere autocurar, por lo general no se cura, porque sigue, a veces reciben tratamientos por diferentes causas, que son a veces equivocadas, pero hace que la lesión se perpetúe, ¿sí? Pero para ahí tiene varios meses de evolución. También hay que saber que una lesión, ahora aprovecho y saco este tema, la lesión por lo general, el rédito de la búsqueda microbiológica es inversamente proporcional al tiempo. Cuanto más tiempo transcurre, menos posibilidades tengo yo de encontrar amastigotes. Cuanto más joven es la lesión, más habitada puede estar. Y la otra cosa que aprovecho para decirles es que cuando yo hago un raspado de esta lesión para hacer el diagnóstico, no voy a salir de acá del centro que hace 3 meses que lo tiene, sino que tengo que hacer acá en el borde, que se supone que es la zona de actividad parasitaria más importante. A veces yo dije que las lesiones pueden ser lesiones únicas o poco numerosas, puede haber más de una lesión, en este caso 3, pero más o menos el mismo estadio evolutivo, o en este caso, en la cara anterior de la cirugía inferior. A veces hay lesiones singulares, en este caso parecen 2, que han crecido y han contactado con algunos de sus bordes, dentro de este aspecto bastante singular, pero si ustedes la ven por separado, es muy característica de la lesión de un molde que vimos 2 o 3 fotos atrás. ¿Esta licencia no duele? No duele. No duele, esto no duele, ¿sí? Esta es una úlcera, ¿sí? Porque hay una solución de continuidad de la piel, pero es una úlcera que se hace de aspecto vegetal más que socavado, o sea, ha crecido más que socavado o diluido el tejido, ¿no? Está como exuberante. Y tiene tributaria de esa lesión un trayecto linfangítico nodular. Esto es algo parecido, una lesión de inoculación y una lesión linfangítica nodular tributaria de esa lesión. La esporotricosis es una enfermedad que hace el diagnóstico distintivo con esto. La esporotricosis en realidad es la enfermedad que da síndrome linfangítico nodular. La leishmaniasis y la nocardia, la cardiosis, son enfermedades que también pueden dar algo similar. Por eso cuando veamos un síndrome linfangítico nodular, lesión, nódulos, a veces se palpan y otras veces ya se ven, pero pensemos en leishmaniasis. Vemos lesiones diferentes, con mucha destrucción de tejido, mucha destrucción, pero limpio, no tiene supuración. Vemos lesiones muy agresivas, en términos viejos que ya casi no se usa, el endemismo,
y es una gran pérdida de sustancia. Esto era leishmaniasis. Bueno, lo pasamos. ¿Qué pasa cuando la lesión cura? Cuando la lesión cura, tenemos la posibilidad de que esa cicatriz no sea bastante representativa a futuro. ¿Por qué? Porque yo, en el paciente que tuvo leishmaniasis en la piel, si se curó, se curó. Pero si ese paciente un día viene, aunque no haya sabido que tuvo leishmaniasis, con compromiso de la nariz o del paladar o de la faringe, y yo sospecho de leishmania, entonces tengo que ir a buscar una lesión de infección. Porque la única forma de que ese paciente tenga hoy una leishmaniasis mucosa es que previamente haya tenido un compromiso cutáneo. En consecuencia, las lesiones típicas, entre comillas, son lesiones que por lo general tienen diferente pigmentación, a veces tienen un centro más claro y los bordes más pigmentados, puede ser al revés. La zona parece una piel atrófica, o sea, si ustedes toman los costados así de la lesión, la piel se arruga. Los viejos libros decían que eso se llamaba papel de cigarrillo, que es como las abuelitas que tienen papel que se usa para armar los cigarrillos. Y a diferencia, por ejemplo, de lepra, yo el pincho ahí el tipo me duele, o sea, tiene sensibilidad conservada. Entonces, si yo veo una lesión que puede ser típica de una lesión previa de una tegumentaria, puedo entender entonces de que la consulta que me está haciendo ese paciente, por lo que ahora vamos a empezar a ver, puede ser también atribuible a la misma enfermedad. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Entonces, a un paciente cualquiera, que hace 5, 10 o 15 años ya no vive en el Paraguay, empieza a sentir, por ejemplo, Paraguay es un ejemplo, pero podría ser Salta en otro país, podría ser Santiago del Estero en otro país, o podría ser alguna zona amazónica de Bolivia, empieza a sentir algunos síntomas que ahora les paso a contar. En orden de frecuencia, las mucosas que afectan la leishmaniasis visceral, mucosa es nariz, paladar, faringe y laringe, ¿sí? Como si fuese de afuera para adentro. La nariz es el órgano más frecuentemente afectado y los pacientes lo que tienen son infiltración de la nariz, tienen formación de costras o moco que a veces tienen que desprenderse manualmente para poder respirar mejor, tienen epistaxis, es decir, sangrado nasal, y tienen a veces compromiso no solo de las mucosas, sino de la piel de la nariz. El tabique nasal cartilaginoso es el que se afecta. Nunca la leishmaniasis, nunca en mayúsculas, la leishmaniasis va a comprometer hueso. Cuando veamos compromiso de hueso de la cara, si tiene leishmaniasis, si es que la tiene, también tiene otra cosa, porque la leishmaniasis no destruye el hueso, ¿sí? Entonces, el tabique nasal cartilaginoso primero se infiltra, después se debilita y se adelgaza y finalmente se perfora. Entonces, uno ilumina un lado de la nariz y la luz se ilumina por el otro, ¿sí? Hay una perforación del tabique nasal. Otras veces podemos ver, como en este caso, una forma de un compromiso muy extenso. Vean el estado dental de esta persona. La leishmaniasis obviamente no tiene nada que ver con los dientes de la gente, pero sí esto resume que algunas personas también tienen mucha dificultad en el acceso a la medicina, en este caso también la medicina odontológica. Fíjense el compromiso del paladar, que está como integrado, y el compromiso extenso de la faringe, la ausencia de la úvula. Vean este paciente, una nariz enrojecida, infiltrada. Si tienen buena vista, van a ver cómo la nariz tiene como cositos como si fuese la piel de una naranja, eso es por el compromiso linfático, y tiene saliencia de costras sebemáticas, ¿sí? Por narinas. Vean este muchacho, comparen este grosor de la nasal con este grosor, la nariz, vean cómo quiere caer hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Por el compromiso del tabique nasal cartilaginoso. Vean este hombre, un compromiso horrible, con un gran compromiso de la mucosa del labio, eso tampoco es muy habitual, y sí un compromiso serio, grave, de la nariz. Vemos a este otro paciente, una nariz ensanchada, infiltrada, con úlceras y secreción sanguinolenta, le da el aspecto de nariz de tapir, dicen los viejos autores. La nariz quiere caer hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Le da ese aspecto de la nariz del tapir, ¿sí? Vean este paciente, imagínense qué pasa si un paciente tiene hepatitis B crónica, que probablemente es una cirrosis, hepatitis B, hepatitis B. ¿Qué pasa si un paciente tiene leishmaniasis y no se trata? Está siempre activo. Va a querer curarse, y va a recidivar, va a querer curarse, va a recidivar, entonces finalmente aparecen retracciones, deformaciones, ¿sí? De un proceso crónico. Esto es lo que nosotros no queremos que se vea más, o sea, no querríamos que el paciente que tiene leishmaniasis, ya que no podemos evitar eso, tenga un acceso y un control rápido para evitar estas mutilaciones que estamos viendo ahora, ¿sí? Y esto es una fina regla, además que uno le ponga tratamiento, en el mejor de los casos, vamos a detenerle el proceso inflamatorio, pero no vamos a recuperar lo dañado, ¿sí? Nunca manden a un paciente con leishmaniasis, aunque la haya tenido años atrás, a un cirujano plástico, porque sería el peor error que no van a cometer, porque eso se va a reactivar seguramente al tocar, en este caso, de la nariz, ¿sí? Fíjense este paciente. La nariz aplastada, la nariz facial, una cicatriz mediana, digamos, pero no quirúrgica, sino cicatriz por la retracción, sangre que sale por la nariz, compromiso del paladar también, en casos muy, muy graves. Vean este muchacho y vemos cómo le ofrece este aspecto casi
entre comillas, el porinoide, ¿sí? La nariz es la que está infiltrada, rotada, pero esa infiltración ha atraído el labio superior, dando el aspecto como cortado. Fíjense cómo el tabique nasal óseo está respetado. El problema aparece después, una nariz con mucha deformidad. A veces tenemos algún grado de inactividad. ¿Qué pasa cuando el paciente que hace 25 años tuvo leishmania, lo traen a Buenos Aires en un tour sanitario y se les ocurre traerlo al médico y uno ve que la nariz está desmontada, ¿sí? Bueno, lo evaluamos, lo hacemos ver por la gente de otorrino. Si no tiene compromiso mucoso activo, actual, no se hace nada. Si está todo cicatrizado, está cicatrizado. Pudo haber tenido leishmaniasis mucosa y detuvo por su propia inmunidad el progreso de la enfermedad. Vean este paciente con una nariz sumamente comprometida, ¿sí? Y la ausencia total de tabique nasal cartilaginoso que le da a la nariz una sola cavidad. Este paciente lo hemos puesto como algún ejemplo de estigmatización, un paciente que estaba acá en la sala hace 27, 28 años cuando se fue al hospital, y nada, en aquel entonces tratábamos a los pacientes internados, hoy la medicina ha cambiado, la patología se maneja de forma ambulatoria, pero en aquel entonces lo hacíamos con el paciente internado, y al terminar el tratamiento, unos 15, 18 días, aplicando algún medicamento, más todas las complicaciones que tiene, bueno, ya después no tenía casa, no tenía trabajo, se quedó viviendo en unos balcones que había acá atrás en el hospital. Imagínense una chica de la edad de cualquiera de ustedes que tenga esta lesión en la nariz, que durante 4 años, ¿sí? 4 años, consulte reiteradamente a diferentes médicos y le digan que tiene reiteradamente herpes, ¿sí? Entonces le dicen que es un herpes, y le dan el ciclovir, y le dicen que es el herpes, y le dan el ciclovir, y le dicen que es un herpes, y le dan el ciclovir por vía oral. Finalmente la chica de paraguayo, 4 años de evolución, tiene leishmaniasis. Esta es una foto muy vieja de nuestro profesor Víctor Martino, que fue jefe acá muchos años, una mutilación, ¿sí? Absolutamente la nariz ya no está, ¿sí? Quedó ahí arriba mantenida, pero abajo es una foto muy impactante. Esto también lo es, fíjense, el paciente fallece, pero vean el compromiso y la gravedad de esto, ¿no? Una nariz prácticamente desprendida, un compromiso casi infeccioso de la zona orbital y de la zona del labio, son pacientes que fallecen hace muchos años acá. Algunas curiosidades. ¿Se acuerdan cuando estaba ese mosquito que decía cutánea, mucosa? Que bueno, había acá en el medio decía que podían cabalgar ambas formas simultáneamente. En este caso, lesiones cutáneas y una lesión en encía, ¿sí? Todo leishmaniasis. ¿Hay localizaciones infrecuentes? Sí. Yo le dije, nariz para dar faringe y laringe. También casi cometí un error porque hay ubicación genital porque no tenía lesiones. En este caso, esta es una foto, una cortesía de la gente de dermatología. Este era un paciente que era transportista, así camionero, y probablemente en la ruta bajara en cualquier lado y probablemente fue picado ahí por algún cebolla. Tenía una lesión que fue negativa para sífilis y positiva para leishmania. Acá no se ve nada, porque realmente tenía una lesión en el borde del párpado. La lengua es otra forma infrecuente de presentación de alguna mucosa. Cuando tenemos una mucosa de la lengua, obviamente pensemos en hongos, pensemos en tumores, pensemos en linfoma, pensemos en sífilis y pensemos también en leishmaniasis allá en sexto, séptimo lugar. Vamos a ir ahora sí. Este es el único paciente que no vamos a poner por experiencia propia, pero que podría ser una forma cutánea diseminada. Una mujer de origen boliviano. Miren ustedes más de casi una veintena de lesiones en la cara, en el párpado. Bueno, ustedes imaginen esto, si yo me expongo a un lugar donde hay muchos flebótomos, ¿sí? Para que me piquen 20, eran todas hembras que necesitaban mi sangre para la reponer y todas estaban infectadas, entonces eso no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero por eso también estas lesiones son un poco numerosas, ¿sí? Entonces uno ve esto y si esto es leishmaniasis, entonces bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué la picaron 30 veces en la cara? No tiene mucho sentido, mucha lógica eso. Miren esto. Bueno, esta mujer tenía esta lesión en el casco de calvante, ¿sí? Y la lesión es acá, ¿no? Había consultado a 2 hospitales acá en la Ciudad de Buenos Aires de excelencia en lo que es la dermatología y obviamente había sido abarcada, digamos, en el sentido como correspondía, ninguna queja por eso. Estaba biopsiada, que es lo que hay que hacer, y la biopsia decía que la histología podía ser compatible con una enfermedad que se llama pioderma gangrenoso. No sé si lo vieron en medicina interna, no sé si escuchaban eso. Uno escucha pioderma gangrenoso y piensa en un anaeróbico, pero no es una enfermedad infecciosa el pioderma, ¿sí? El pioderma gangrenoso es una enfermedad paraneoplásica que muchas veces se asocia a enfermedades de órganos sólidos, como puede ser el colon, y otras veces a algunos trastornos sanguíneos, como algunos plasmocitomas. Esta mujer acá estaba internada en el servicio de dermatología, también se biopsió, y también los dermatólogos dijeron que la textura podía ser de un pioderma gangrenoso. En consecuencia, se la trató como tal, que son corticoides a altas dosis. Y en esa inmunosupresión producida por los corticoides, empeoraron las lesiones cutáneas y tuvimos el diagnóstico de leishmaniasis. O sea que iatrogénicamente lo que hicimos, lamentablemente, fue inmunosuprimirla y en esa inmunosupresión apareció lo que nos había aparecido antes, que eran los amagios. Algunas fotos tomadas de algunos atlas, algunas parecen verrugas, otros parecen placas, ¿sí? Antes y después de la curación, otros parecen lepra, ¿sí? Esto es del libro brasilero,
algunos parecen lepromas, pero es leishmaniasis. Esto es una forma difusa. Ahí está. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico parece sencillo, a veces parece sencillo, pero a veces no es tan sencillo. Tratamos de aislar o ver el parásito. El diagnóstico en realidad tiene una tríada, ¿sí? Tres pasos. Uno es lo clínico y epidemiológico, que acabamos de ver hasta recién. Tenemos un perfil inmunológico, y no pueden acá, copienlo, que sepan que casi nada de esto o nada podemos hacer acá, porque no existe en esto. Una que es la intrademocracia de Montenegro, y dos son las serologías. La intrademocracia de Montenegro es un primo hermano de la reacción de Mantoux, la PPD, es inocular intradérmicamente 0,1 ml de un preparado que se llama leishmanina. Acá lo que teníamos nos lo proveía por amistad alguna gente de algún instituto de medicina tropical de Brasil, pero hoy no tenemos, y no es un método que uno pueda firmar, es decir, no está avalado, no está estandarizado, ¿sí? Entonces es un método casi artesanal de diagnóstico. Entonces hoy por hoy no tenemos esto, y la serología que en algunos países se usa, en nuestro país también se está tratando de poner a punto algunas serologías, pero no tenemos serología aprobada por la ANMAT para ser usada. De lo que es el diagnóstico parasitológico, lo que tratamos de hacer es, de la lesión activa hacemos un raspado, y de ese raspado hacemos un frotis, y ese frotis se lo lleva el parasitólogo, le hace un piensa y va a tratar de ver los amastigotes. Y recuerden que eso de la relación inversamente proporcional al tiempo, si pasó mucho tiempo es más difícil encontrar amastigotes. Si esto es positivo, se acabó el diagnóstico acá. Si es negativo, o si la lesión asienta sobre el paladar o la nariz, ahí no le puedo raspar al tipo con un bisturí el paladar o la lengua, entonces lo que se hace es quirúrgicamente alguna biopsia. Y esa biopsia nos sirve para ampliar un poco el escenario. Le mandaremos al patólogo un pedacito de esa biopsia. El patólogo difícilmente me diga que es categóricamente leishmaniasis, pero puede tener alguna textura histológica que me oriente a leishmaniasis. Básicamente son algunos granulomas, linfocitos e histocitos y algunos plasmocitos. Y eso me orienta hacia leishmaniasis. Y por otro lado, me dice aquello que no ve, al no verlo no lo pone, no ve un tumor, no ve un hongo, no ve bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces eso también sirve por la negativa. La biopsia también podemos hacer cultivos. Los cultivos para la leishmania los hace el Instituto Fatal Chavel, que queda acá en la avenida Paseo Colón, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno. Fatal Chavel fue un médico riojano que murió de una miocarditis chagásica estudiando Chagas. En honor a él, el instituto tiene su nombre. Es el Instituto Nacional de Parasitología, que depende del Instituto Malgrano. Allí lo que hace es PCR, la PCR le puede hacer tanto el material como el frotis, hacen PCR, hacen cultivo in vitro y hacen inoculación en hámster. Esto ahora tanto lo están haciendo, pero antes sí lo hacían como una representación de un animal de experimentación. Entonces acá lo que tenemos es una úlcera que estamos haciendo un frotis, y lo que yo voy a ver va a ser el macrófago y los amastigotes. Si yo esa úlcera la biopsié y la pongo en un medio de cultivo, acá que había amastigotes. En el cultivo que van a aparecer promastigotes, ¿sí? Desarrollaron promastigotes. Y en la anatomía patológica, esto queda más reservado quizá para la análisis visceral, voy a hablar los acúmulos de amastigotes también. Esto es lo que yo decía de la aplicación de Montenegro. En cuanto al tratamiento, es una enfermedad que, fíjense, los años que uno ya tiene de la humanidad de lucha contra esta enfermedad. Leishmaniasis viene de Leishman y Donovani viene de Dorva, que eran dos británicos que estudiaban a personas que colonizaban en aquel entonces India, que venían al Reino Unido enfermos, muchos morían, y en ese estudio de esos hígados y esos vasos, de gente que moría febril con hepatosplenomegalia, Leishman y Donovan identificaron algunos elementos que más tarde fueron caracterizados como amastigote de Leishman. Jan fue un brasilero que ya por el año 1911 estudió a personas con lesiones cutáneas y mucosas y un año después inició el uso de este fármaco que era el cartadomético, que no son ni más ni menos que las sales de antimonio que hoy, mejoradas y optimizadas, es lo que se sigue usando en nuestro país y en América del Sur para el tratamiento de la violencia secundaria americana. Lo que ponemos acá es este medicamento que se activa de glutamina, que su nombre comercial es Glucantil. No se compra en ninguna farmacia, lo provee el Estado del sistema de salud. Por lo general es una droga con cierto grado de toxicidad. Algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta es bastante tóxico a nivel cardíaco, por consecuencia los pacientes tienen que ser estudiados con el electrocardiograma antes de empezar el tratamiento, descartar de tener algún trastorno de la conducción y controlarlo electrocardiográficamente durante todo el tratamiento, o sea, semanalmente durante el tratamiento. Si apareciese algún trastorno de la repolarización, algún trastorno de la conducción, se suspende el tratamiento y no se reinicia, ¿sí? Porque el paciente tiene posibilidad de hacer una toxicidad de punta, una urticaria ventricular y morirse, ¿sí? Entonces, no se usa si tiene patología cardiológica previa y se suspende si inicia el tratamiento la desarrolla.
También hay que monitorear a veces la función pancreática porque puede hacer algo de amilasa o amilasemia, pero difícilmente haga pancreatitis clínicamente hablando. ¿Sí? Hace un poco alteración del patograma y de la amilasa sérica. También hay que encontrar algunos síntomas, algunos pacientes pueden quejar de artralgias, eso es como un fenómeno inmune que a veces algunos pacientes tienen y otros no. Como droga de segunda elección, acá lo que ponemos en nuestro país es la anfotericina B. Hay dos formulaciones, que son el hidroxicolato y las formulaciones lipídicas, y según el caso podemos aclarar cuándo se puede usar. Nadie lo va a contar en una dosis, si sepamos que si yo trato una lesión cutánea, la lesión la extiendo por 21 días, y si trato una lesión mucosa, la extiendo por 28. Hay nosotros que no están en otra clase, desde hace unos años, 5 o 6, estamos haciendo tratamiento local de la enfermedad. O sea, aquellas lesiones cutáneas que miden menos de 3 centímetros de diámetro, o hasta 3 centímetros de diámetro, que no están en la cara y que no están sobre ninguna superficie articular, esas lesiones pueden ser tratadas con un tratamiento local. O sea, la misma cosa de glutathione que yo uso para el tratamiento intramuscular se ha insistido localmente. Y hemos tenido muy buena respuesta con eso, evitando una toxicidad aumentada por el uso de tratamiento. Sí. Alguna respuesta al tratamiento. Sí, sí, es en cara, ¿no? Las lesiones van curando. Fíjense este triga que dice igual epidemiología y distintas respuestas. Dos varones, más o menos de la misma edad, los dos van a trabajar al mismo lugar en la selva peruana, explorar petróleo, programa multinacional. Sí, no este trae la lesión en la panza, y este hombre trae la lesión en la cara. Y mire, 20 años después ya tiene pelo, está revitalizada la lesión. El otro paciente, el mismo tratamiento, reactiva por los bordes y necesita un segundo tratamiento. La respuesta a veces la da el individuo y no la da el fármaco. Esta es una foto que a mí me gusta. Digo, todo esto puede ser leishmaniasis o nada podría ser leishmaniasis. Entonces, cuando uno piensa en leishmania, también tiene que pensar en los diagnósticos diferenciales. Si nos ubicamos en las enfermedades bacterianas, pensemos en una entidad que se llama ectima, sin H con E, ectima, que es una enfermedad piógena producida por estáfilos, estreptos y pseudomonas. Por lo general afecta más a los chicos tienen dolor en esas lesiones y pueden estar febriles con malestar pulmonar porque es una enfermedad bacteriana. Pensemos en el carbunco bacteridiano, es una enfermedad antropozoonótica, la padece o la adquiere la gente que trabaja en lugares con tareas agropecuarias. El ganado que muere espontáneamente y que tiene algún signo de sangrado por orificios naturales, el peón rural ya sabe que ese animal no lo toca porque probablemente esté enfermo de carbunco. Hay vacunas para el carbunco para los americanos, pero puede ser que alguno no haya sido vacunado. Entonces ese animal se quema o se sepulta y no se deja al aire libre porque hay una vieja tradición de lo que se llaman campos malditos, porque se supone que los esporos del carbunco pueden vivir hasta 100 años en el suelo, entonces uno infectarse simplemente por cortar. Es una lesión aguda, a diferencia de la leishmaniasis. Si ustedes se fijan, tiene un borde diferente, porque el carbunco da edema, que se llama edema maligno del carbunco. En consecuencia, es una enfermedad que rápidamente progresa y esa característica es la definitiva de la leishmaniasis. Podemos pensar en úlceras vasculares, tanto venosas como arteriales. Podemos pensar en epiteliomas, en el vaso celular, el pene celular. ¿Sí? Podemos pensar en micosis, y ahí ponemos el diagnóstico diferencial a la histoplasmosis, a la esporotricosis, que pueden dar lesiones similares. Podemos pensar en micobacterias, tuberculosas o tuberculosis, y todas pueden ser diagnóstico diferencial. Podemos pensar en esporotricosis, que es una mordedura de una iguana, que yo tenía en la casa como mascota, me mordió y hace una esporotricosis. Acá tenemos aclarado los diagnósticos diferenciales de la lesiones cutánea, que son las que nos dijimos, la neoplasia, que todos los discos, la mordida, lo conocimos, y que lesiones mucosas fuertemente juegan un papel o un rol diferencial muy importante en las micosis, básicamente la histo y la paraposidoide micosis, ¿sí? en nuestro ámbito. ¿Sí? La lepra también y las lesiones infiltrativas por causas neoplásicas o paraneoplásicas, ¿sí? Los carnomas de la vida media, la de Wegener, etc. Acá preguntan por la esporotricosis, eso es tegumentario, no es mucosa. Bueno, acá tenemos leishmaniasis visceral, casi otra enfermedad, ¿sí? Casi otra enfermedad. En los países, por el lugar más o menos es el mismo, 90% de los casos ocurren en Bangladesh, India, Sudán y en nuestro continente en Brasil. Otro agente etiológico y otro reservorio. ¿Sí? Bien. Un poco de historia. Hace casi 80 años, ¿sí? Ya se capturaron en nuestro país la leucemia, que se llama la omnipalpis, que transmite la leishmaniasis visceral. Leucemia omnipalpis, leucemia intermedia, es la que transmite la leishmaniasis voluntaria. O sea que ya el vector lo teníamos. ¿Qué pasa en 1990 y pico, 95, 96 de ahí? Empieza a haber un brote en Paraguay, en una enfermedad que se llama Villa Elisa, y empieza a haber alarma o alerta en Argentina, porque se suponía que a través del río Nicomayo, en algún momento iban a pasar los casos en Argentina.
Y 2 años después, en 2006, es derivado acá al hospital de Caracas, 5 cuadras, un chiquito desde Posadas, Misiones, por un diagnóstico presuntivo de una leucemia. El chico tenía fiebre y después esplenomegalia. El agente de Caracas lo empieza a estudiar, lo medula, la leucemia no aparece, le vuelve a medular, la leucemia no aparece, pero parecía, entonces lo empiezan a hacer tratamiento empírico, el chico no mejora, entonces en la tercera médula que le hacen, recién ahí la oncomatóloga había algunos elementos, los cuales le llaman la atención, se cruzaron acá al hospital, todavía estaba el doctor Ricardo Negrón, que cargo del servicio de oncología, y en 2 minutos se sentó en el microscopio y dijo, esto es una mastigote de Leishman. En consecuencia, ese fue el caso índice de la primera epidemia que tuvimos de leishmaniasis visceral en la Argentina. Hasta ese entonces, Argentina no tenía leishmaniasis visceral como enfermedad propia, ¿sí? Los 3 o 4 casos que había eran importados, no estaban en nuestro país como enfermedad. A partir de así sí, tuvimos un bote bastante importante en ese momento, hoy por hoy está bastante apaciguado. Siempre pensemos en leishmaniasis visceral, que un paciente pueda pasar a conectar con la de y no de bien. Dijimos que el reservorio, que algunos roedores antes, en la documental, los perros, ¿qué pasa a los perros? Le pasan varias cosas, sangran, tienen ganglios, tienen úlceras, hematíomas, tienen crecimiento exagerado de las uñas, que se llama onicobifosis. Están demasiado paquetes, claramente enfermos. Los médicos veterinarios hacen el diagnóstico y alertan de lo que puede ser la diseminación hacia el componente de los humanos. ¿Qué nos pasa a nosotros, las personas? Bueno, a ustedes los aterra un periodo de incubación de cualquier enfermedad que estudian infectología, porque se cuenta con 7 días, pesadillas de 2 días. Acá tienen cualquier cosa que van a pegarle, porque el periodo de incubación puede ser muy largo. Eso también es un distractor, porque uno pregunta siempre lo que hizo la semana pasada, la otra, y no pregunta qué hizo hace un año el paciente. Entonces, eso es un distractor. Sepamos que el periodo de incubación puede ser largo. El cuadro clínico se caracteriza por algunos síntomas. Es una enfermedad que compromete seriamente el llamado sistema retículo endotelial, la frecuencia, ganglios, médula ósea y el hígado van a estar afectados. ¿Qué va a tener el paciente? Fiebre, ganglios y hepatoesplenomegalia. En la facultad uno aprende a decir hepatoesplenomegalia de corrido, pero sepamos que en estos casos es más la esplenomegalia que la hepatomegalia. La hepatomegalia acompaña, pero la esplenomegalia siempre es muy importante. ¿Qué formas clínicas podemos tener de presentación? Bueno, puede haber una forma asintomática, ¿sí? ¿Cómo se hizo eso? Bueno, tenemos una población determinada, hoy hago a todos serologías, acá sí hay serologías para hacer, pero vamos a hablar después de eso. Y es positivo un tipo que no tiene ningún síntoma, un hallazgo de catástrofe sanitaria. O puedo tener una forma oligosintomática, ¿sí? Las formas oligosintomáticas, o son clínicas, son pacientes que por ahí tienen cuadros de consulta bastante cotidianos, en cualquier consultorio, que están cansados, que tienen una febrícula, justo cuando usa Tomás ahí no tiene fiebre, porque dice que tiene fiebre de la tarde, de la noche, un poco de tos, parece que tiene un poquito de diagnóstico sanitario y nada más, un cuadro leve. De esos cuadros leves, la mayoría lo va a resolver solo, sin necesidad de que nosotros accedamos a ningún tratamiento. Y 30% sí va a ser el calázar clásico o la enfermedad visceral clásica. Tenemos entonces una forma después sintomática. Y la forma sintomática, hay un cuadro agudo que es de gran desafío, porque es un cuadro violento. Es decir, cualquier persona hoy tuviese parámetros de sepsis y tuviese que estar internado en una terapia intensiva porque encontraron en la casa y parece séptico, el intensivista lo va a cultivar, lo va a poner antibióticos, pero difícilmente pensemos en leishmaniasis. Entonces, por eso, porque es muy difícil de pensar, es que también esta forma aguda tiene una altísima mortalidad. Y esto tiene la forma clásica o calázar, que tiene todo este cortejo de síntomas, fiebre, hepatoesplenomegalia, anemia, edemas por desnutrición. En fin, es un cuadro bastante proteiforme. ¿De qué mueren los pacientes con leishmaniasis visceral? Mueren de algunas complicaciones clínicas que pueden ser infecciosas, por infección bacteriana, o por sangrado que consume todo el factor de coagulación. ¿Cuáles son los signos clínicos de los cuales a mí me preocupan, me alarman? Bueno, si están en los extremos de la vida, menos de 1 o más de 75 años de edad, si están gravemente desnutridos el paciente, si tienen más de 2 meses de función de cuadro, son datos clínicos que son preocupantes, o si el paciente tiene comorbilidades renales, maternales, diabéticos, cardiópatas, son comorbilidades como bachiller, son comorbilidades importantes. ¿Cuáles son los signos clínicos que ya me pronuncian gravedad? No solo que el chico tenga menos de un año, sino que tenga menos de 2 meses, eso es muy grave. Si están histéricos, si tienen sangrado, si están edematizados, si están tóxicos, esos son signos clínicos de gravedad. ¿Qué le pasa al laboratorio? Esto más o menos es deducible. Si yo entiendo que el laboratorio es de un paciente que tiene compromiso del vaso del hígado de la médula ósea, voy a entender que puede tener alteración de las 3 series hematológicas, de convenio, la neutropenia y la anemia, falla renal, falla hepática con aumento de las transaminasas, la falla hepática va a traer a complicar. Vamos acompasadamente los trastornos de la población y la desnutrición. Algunas fotos, algunas fotografías son cortesía de colegas, y
Fíjense a dónde ha dibujado el vaso, ¿sí? De candidatura, ¿sí? Un vaso que pasa del ombligo, en este caso prácticamente llega hacia el límite de la cadera. Panzas prominentes, desplegadas, ombligo extruido, acá catexia, rosario raquítico, panza prominente y vean a dónde dibujan las estructuras de los órganos abdominales. Mucho cuidado para el vaso, porque lo puedes romper con alguna maniobra brusca, altísima mortalidad, paciente que tiene un pésimo pronóstico, como este paciente que muere, esta es una necropsia, fíjense el lugar donde asienta el vaso, el tamaño, fíjense la escotadura, a veces el mismo peso lo hace descender y la glándula hepática también masivamente aumentada de tamaño. El diagnóstico de leishmaniasis visceral es igual que de leishmaniasis tegumentaria. El tema es de dónde yo busco la muestra, ¿sí? La leishmaniasis tegumentaria es la piel, las mucosas, acá, lo que yo puedo acceder a este tipo de órganos. Sería rarísimo y casi es imposible hacerlo con usar un vaso, porque seguramente lo romperíamos y sería un cataclismo. El hígado parece más fácil, pero si necesitas tener una población, no es tan fácil usar un hígado. Entonces, por lo general, accedemos a tener una aspiración de una médula ósea y sobre ese material obtenido hacemos un piensa, un cultivo, la PCR y la resonancia patológica. Lo mismo que antes de saber para cualquiera de las formas de leishmaniasis tegumentaria que hablamos antes. Los métodos indirectos, acá sí tienen alguna aplicación las serologías. Existe una inmunocromatografía que se llama RK39, que es de altísima especificidad y sensibilidad. Es decir, si yo tengo un paciente en el cual accedo a tener una muestra de sangre, es esto, es una tirita reactiva, y va a marcar una tirita si es negativa y dos tiritas si es positiva. Como cualquier método, como se dice, como tantos otros, como test de embarazo, yo qué sé. O sea, cualquiera mide más o menos lo mismo, ¿sí? En este caso, se llama RK39. El resto de las serologías no están indicadas en nuestro país. El diagnóstico diferencial, casi con cualquier cosa que se pueda ocurrir desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, vamos a estar cerca del diagnóstico diferencial. Podemos pensar en grupos, podemos pensar en enfermedades parasitarias, el paludismo, ponemos la pneumoniasis, no hay en Argentina, pero sí hay en Brasil, podemos pensar en Chagas agudo, podemos pensar en toxavirus, ¿sí? Podemos pensar en enfermedades oncológicas desde ya. Pensemos en enfermedades bacterianas, tenemos la fiebre tifoidea, tenemos la tuberculosis, la brucelosis, pensemos en las micosis profundas y pensemos en algunas enfermedades relacionadas al HIV. En consecuencia, esto sería, digamos, las diferenciales más probadas. Siguen siendo los funcionales la droga recomendada, pero por lo general no las usamos. ¿Por qué? Porque son pacientes que están tóxicos, que tienen mala transfusión, están embarazados, entonces por lo general usamos anfotericina B. La anfotericina B, usted sabe que las formulaciones lipídicas son medicamentos caros, ¿sí? En consecuencia, hace ya muchos años, una reunión del Programa Nacional de Leishmaniasis determinó que estas entidades que están acá descritas no hay duda de que tienen que ser tratados con la anfotericina liposomal. Menos de un año, más de 75 años, para aquellos de los signos clínicos de gravedad. Si pacientes con fallo de masa técnica o con el chocolate, porque al día lo tienen que utilizar, que es el liposomal, trasplantado con orreros y diabetes o cardiópatas, en el mismo caso. Las mujeres embarazadas, si la mujer embarazada tiene una leishmaniasis tegumentaria, piel o mucosas, uno puede consensuar con ella qué es lo que quiere hacer. Si quiere recibir el tratamiento o si quiere esperar la gestación que termine y después tratarse. En definitiva, mucha variedad ahí no va a haber. Si la chica tiene una enfermedad visceral, entonces ahí se prioriza la salud de la madre sin duda y el embarazo es una indicación de usar medicina liposomal. Esto es raro de ver, que se pone unos fagocíticos es más raro todavía de ver, y los pacientes que tengan un cuadro agudo que están sépticos deben ser tratados también con medicina liposomal. Gracias. ¿Qué vieron hoy? Libro, ¿no? Bueno, ¿y qué les parece? ¿Cómo lo vieron? Un chico que fue de viaje a Colombia, como a la selva, claro. Y lo picó un mosquito y arrancó con el cuadro. ¿Él se acuerda el mosquito que lo picó después de 2 años de viaje? A ver, vamos. No, contó que lo picó un mosquito, no se lo dijo como era. Contó que tuvo fiebre, ahí, varias fiebres, que iban y venían a la mañana o a la tarde, como que le daba pedazos de fiebre en el día y que se recuperaba todo bien. Y contó también que tuvo un periodo amarillo. ¿Qué más? Tuvo varios tratamientos. Tuvo un primer tratamiento que toma la praxis. Tuvo un segundo tratamiento donde se le dieron clorina y después vino para acá y le dieron. No importa la droga. Lo trataron acá de vuelta. Sé que ¿cuántos se ven
¿Cuántos tuvo en total? 3. ¿Algún otro dato? Ustedes siempre acuérdense lo siguiente, y tienen que poder practicarlo en lo que les queda antes de terminar. La historia clínica significa que uno escucha lo que dice el paciente y lo transforma en algo en idioma técnico que tiene algo de sentido para poder seguir el hilo. ¿Por qué en idioma técnico? ¿Para hacernos los cancheros con el idioma técnico? No, porque lo que yo veo tiene que venir él mañana y entender exactamente lo mismo que no lo está viendo. Por eso sirve el idioma técnico. Y para eso sirve categorizar las cosas. ¿Qué periodo de fiebre? ¿Hasta cuánto tuvo? ¿Si estuvo acompañado de pirogenia o no? ¿Si bajaba o no con analgesia? ¿Cuál fue la fecha de inicio de síntomas? ¿Cuál fue la fecha de finalización? Todo eso constituye una historia clínica. Y la tienen que practicar. Nadie nace sabiéndola. Por eso ustedes tienen que hacer ese desarrollo. Y nosotros tenemos que estar todo el tiempo interviniendo para que puedan hacerlo y para que el día de mañana se planten y digan pacientes de 30 años, 32 años, 30 años, con viajes de 2 años por Sudamérica, ¿sí? En distintos lugares que estando en Colombia, cerca de Cali, hay que localizar dónde, en un área que es más bien selvática, inicia cuadro con registros. Él tenía registros febriles, tenía en esa ocasión cefalea y tenía mialgias, mioartralgias. Lo internan, termina internado en terapia intensiva, en esa ocasión. No tenemos resumen de historia clínica de ese evento en particular. Hace X tratamiento, se va de alta, a los 14-15 días de haberse ido de alta, vuelve a tener síntomas, vuelve a consultar y lo vuelven a tratar. ¿Sí? Y en esa ocasión lo tratan con cloroquina, como muy bien decía la compañera, y además lo tratan con primachina. Ya de esos dos datos deducimos qué especie tuvo. ¿Sí? Y también hacemos la deducción de qué es ese segundo evento. Todo esto que ahora aparece como en clave lo vamos a ir viendo. Vuelto a la Argentina, porque él le había quedado un poco débil y demás, la familia le pide que retorne para tratarse acá, se estaba siguiendo. El día, entre la noche de las elecciones, el 13 y el lunes 14, comienza con síntomas nuevamente. En esos síntomas que inicia no tiene cefalea, tiene registros febriles que son predominio matutino, que duran 3 horas aproximadamente, que ceden espontáneamente, después comienza a tomar analgésicos, cuáles, paracetamol o ibuprofeno. Con eso ceden, pero cada vez los registros eran más frecuentes, entonces consulta y el día 19 de agosto se hace el diagnóstico de malaria por Plasmodium vivax. El diagnóstico está hecho de la siguiente manera. La gota gruesa es positiva y el extendido hemático es negativo. ¿Se les ocurre qué puede significar eso? Guárdenselo, déjenselo en la mente. ¿Sí? Vamos a ver una serie de cosas. Esto es un algoritmo que hace muchísimo tiempo lo desarrolló el Servicio de Zoonosis de Hospital, después lo tomó el Ministerio de Salud de la Nación, y que tiene que ver con síndrome febril agudo, lo que ahora llamamos síndrome febril agudo inespecífico, al cual ustedes están muy acostumbrados porque ya están viviendo una época en la que dengue está dentro de una patología endémica para nosotros, pero en esa época no, era importada. Y el síndrome agudo febril agudo inespecífico dura menos de 7 días y no tiene catarros aéreas superiores y no tiene foco puntual, ¿sí? No es, tengo una neumonía, tengo una diarrea, es un síndrome febril agudo inespecífico. Entonces, ahora les sirve catalogar las cosas para ver cómo las va a diagnosticar, ¿sí? Si no, el día de mañana existirá la máquina en la que lo meteremos al paciente y saldrá con el papelito del diagnóstico. Y aún así dudaremos. Pero de esa manera, de acuerdo a epidemiología, ahí es importantísimo preguntarle qué hizo. ¿Sí? Este paciente seguro que nos picaron un montón de mosquitos, y es así, y no solo mosquitos, por ahí estuvo hasta en área de leishmaniasis, así que flebotomo también por ahí lo picaron. Entonces, nosotros todo lo que es vectoriales lo metemos dentro del diagnóstico diferencial. Y de acuerdo a algunas otras características, vamos a ir haciendo cada uno de los diagnósticos. Por ejemplo, yo les digo, mañana viene alguien que nunca salió de la Argentina con un síndrome febril agudo inespecífico y tiene 14.000 blancos y no tiene foco. Y es, paren que busque una profesión que me busqué, para esto, albañil barra plomero. ¿Qué diagnóstico de sospecha le ponen a esa persona? Dije 14.000 blancos. Te digo más, predominio neutrofílico. Leptospirosis. Si usted me dirá, bueno, sí, hay 3 millones de cosas más. Seguro, pero si no tiene ningún foco, si no tiene una infección de piel y parte blanda, si no tiene una neumonía, si no tiene una diarrea asociada, si no tiene un foco urinario, si es inespecífico. Bueno, 14.000 blancos, está seguramente en contacto con roedores. ¿Sí? Bajo, dengue. ¿Sí? Corro paludismo, ¿por qué? Porque nunca salió de la Argentina. ¿Y malaria hay en la Argentina? No hay autóctona. Y Hanta, bueno, no tiene cuadro pulmonar. Pero para esto, me gusta. Y así voy con las cosas. Y si entra alguien con una leucopenia y con plaquetopenia, bueno, dengue es un diagnóstico que viene a mi mente rápido. Así es como voy haciendo diagnósticos.
Malaria ya habíamos visto parasitosis. Sí. En el caso de Bernilese, ¿le harías una radiografía de tórax? Por supuesto. El estudio, a ver, el estudio de foco es estudio de foco. Si él no tuvo tos y no tiene síntomas respiratorios y no tiene otro parámetro de gravedad, porque ahí vos comenzás a jugar con gravedad, ¿sí? Y no tiene un parámetro de gravedad como para internación, por ahí ni siquiera la placa de tórax, hay que mirarlo. Ahora, si yo estoy sospechando una leptospirosis, sí le voy a hacer la placa de tórax, porque vos sabés que la forma grave del lepto, una de las formas graves es hemorragia pulmonar. Entonces, va a depender mi estudio de la gravedad, no siempre es el mismo, de la gravedad del paciente, ¿sí? Y de mi diagnóstico de sospecha. Voy por los dos lugares. Lo mismo con los diagnósticos. ¿Yo qué tengo que pensar cuando pienso en diagnóstico? Pues lo que a uno le sucede a ustedes mucho, y a nosotros nos seguirá sucediendo hasta que dejemos de ejercer, que es que cuando entra alguien me decís, bueno, este es el abanico, ¿cómo hago para hacer esto? En dos carriles uno piensa. En frecuencia de diagnóstico, si viene con fiebre, ¿le duelen los músculos? Bueno, primero pienso de gripe / resfrío, no pienso cosa rara, ¿sí? Si hace 3 días que tiene fiebre. Ahora, hace 5 días que tiene fiebre, es raro para un adulto eso, son distintos los niños. 5 días que tiene fiebre, tiene 14.000 blancos. Bueno, momento. Entonces pienso en frecuencia, pienso en gravedad. ¿Qué no puedo dejar de pensar? Porque si le pifio lo mato. Eso es malaria. Patología súper infrecuente, es probable que no se crucen con muchas o que no se den cuenta, ¿sí? Porque la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos ya pasaron por el sistema de salud y a nadie se le cayó en la cabeza que podía ser malaria. ¿Por qué? Porque es una patología que la Argentina no tiene, no porque la gente no sepa. Pero que si yo no la detecto a tiempo, lo mato al paciente directamente. Entonces, poco frecuente, muy grave. Malaria es la hematoparasitosis humana más prevalente en el mundo. Lógicamente, producida por protozoos de género Plasmodium y básicamente su transmisión es vectorial. Existe la transfusional, existe la congénita, obviamente en áreas hiperendémicas. ¿Sí? De todos los animales que pueden afectar al hombre y matarlo, la mayor frecuencia de letalidad es por mosquitos, por enfermedades transmitidas por mosquitos, y de esa carga el 60% es malaria. Vean las especies. Nosotros siempre históricamente hablamos de 4 especies, Falciparum vivax, ovale y malariae. A ver, que se sumó Noblesse. Las primeras 4, algunas discusiones sobre malariae, el reservorio es exclusivamente humano. ¿Por qué nos importan las enfermedades cuyo reservorio es exclusivamente humano? Por eso. Porque yo puedo controlar. Si yo logro controlar todos los reservorios humanos, listo. Viruela, sarampión. Noblesse es zoonótico. El reservorio son monos. Hay mucho paludismo zoonótico en este sentido. Hay muchísimas otras especies que afectan primates no humanos, pero los casos en humanos son mucho más raros. Por contacto y además por el fitness del parásito. Noblesse, en cambio, se adapta perfecto a humanos. Y es un problema eso, porque ahí se nos va a escapar la coneja. Lógicamente en el mundo los 2 principales son Falciparum y Vivax, ¿sí? Es muy raro que ustedes vayan a ver un ovale o un malariae. La carga es muy bajita. Todos los años sale un informe de malaria anual que recoge los datos del año anterior. Entonces, a finales del 2022 salió el de los datos del 2021 y ahora a finales del 2023 saldrá el del 2022. Para el 2021 había 247 millones de casos, ¿sí? Son 84 países. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos? Acá tiraron 220. A ver, son entre 194 y 210, ¿por qué? Porque hay un montón de territorios que los reconoce uno, pero los otros no los reconoce como país, pero sí, estamos alrededor de los 200. ¿Sí? Es importante, porque uno dice 84, mucho o poco. Es casi la mitad del mundo. El problema con malaria es que, comparativamente con 2019, los casos subieron mucho. ¿Por qué subieron? Del 19 comparativamente con el 21. Pero subieron. Lo lógico es que no suban. ¿Cómo? Puede ser, pero no. En el medio estuvo la pandemia por la limitación del acceso a salud. En lugares endémicos pasó lo mismo que acá vimos con tuberculosis, con sífilis, que todo lo que no era COVID no se diagnosticaba. Todas las otras enfermedades ascendieron. La mayor parte de las muertes se dan en niños, ¿sí? Y esto tienen que tener presente. La mayor parte de los casos, arriba del 90%, y de las muertes, están en África. África es, digamos, el lugar caliente para malaria. Vean, rapidito. Donde ven rojo oscuro u ocre, son los lugares donde actualmente hay malaria. Entonces, ¿qué ven? Ven tropical o subtropical, clarito. Ven toda la Amazonía, recuerden que la Amazonía, nosotros en Argentina la Amazonía siempre la linkeamos con Brasil. Muchos países de América del Sur son parte de la región amazónica. Bolivia tiene una parte, Ecuador, Perú, Venezuela, Amazonía y África subsahariana. Después tienen Asia subasiático, subcontinente indio y sudeste asiático. Pero vean, arriba en verde claro es a donde alguna vez hubo malaria. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que el clima permitió que hubiera vectores, que hubiera anofelinos que producían. Tenemos el primer reporte, hubo para 2-3 semanas, foco de malaria autóctona en Florida. Y tuvimos el primer reporte en 40 años en Maryland. Maryland es la de Washington. ¿Sí?
Se está pudriendo un poquito la momia de vuelta. Esto es un gráfico que es un poquito viejo, pero que está bárbaro. Vean, esto es África. Vean la carga de enfermedad de África versus la carga de enfermedad de América. América, millones, para este año fueron 600.000 casos más o menos. ¿Sí? África se lleva la mayor parte de los casos. Y a su vez, la mayor parte de los casos de África son por falciparum. Mientras que en América, la mayor parte de los casos son por vivas, como este muchacho que viene de Colombia. ¿Sí? Y menor parte de falciparum. ¿Qué pasa con falciparum? En general, es mucho más grave, más rápidamente. En poblaciones africanas, lo que sucede es que muchos de ellos tienen 2, 3, 4, 10 malarias, 20 malarias en su vida, y eso genera cierta inmunidad y hace que las situaciones de malaria no parezcan tan graves, por lo menos rápidamente en el tiempo. Para las personas que vemos nosotros, que la mayor parte son personas que viajan al lugar y vuelven infectadas, hablamos de personas no inmunes, por lo tanto es muy grave para ellos malaria. ¿La llegaste a ver a Mariela? Bueno, por Mariela me llamaron un lunes a la noche. ¿Sí? Me dijeron, la gente de Médicos Sin Fronteras, mira, tenemos a esta persona que viene del Congo, creemos que tiene una tuberculosis, porque está con mucha tos. Y digo, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Sí, ya inmediatamente. Con la guardia, le hicieron gota gruesa, diagnóstico de malaria. Ella tenía una parasitemia muy elevada por falciparum, ¿sí? Y tenía parámetros de gravedad. Chirola más, chirola menos, porque en realidad la plaquetopenia aislada no es un parámetro en sí, porque tenía 10.000 plaquetas, y tenía una parasitemia del 6%, que para personas no inmunes es grave. ¿Sí? Entonces por eso terminó en la terapia, finalmente, ahora está hermosa. Hoy estaba a 10 puntos. La tos tuvo que ver con muchas cosas y todavía la estamos viendo. Malaria se puede presentar con tos. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Otra paciente hace unos meses que me llamaron también de otro hospital, tenía diarrea. Todos entraron por diarrea. Malaria puede cursar con muchos síntomas peri. Tos, diarrea, hay quien te dice tengo ardor perinario. Entonces te comes otro foco y no haces lo que tenés que hacer. Es cualquier persona con fiebre que viene de área endémica para malaria, hay que hacerle gota gruesa. Cualquiera. No hay discusión. Después por ahí tiene otra cosa. Pero si vos no le tratás malaria, la matás. No, pero tiene que venir de área endémica. De área endémica, no de cualquier lugar. De área endémica. De Santa Cruz no la hace. ¿Santa Cruz dónde? ¿De acá en la Argentina? La Argentina no tiene malaria. No, de área endémica. Tiene que o provenir de área endémica o haber visitado área endémica, pero siempre área endémica. La Argentina, que tenía muchísimos casos, ¿en dónde? En dos áreas. Tenía dos focos, uno endémico, noroeste, y uno epidémico en el noreste. En el 2010 fueron los últimos casos. A partir del 2011 nosotros no tenemos casos. Recién en el 2019 nos certificamos como país libre de malaria. Y la certificación de país libre de malaria está directamente relacionada con lo que ustedes están haciendo acá ahora. Para nosotros seguir como país libre de malaria, tenemos que acreditar que el sistema de salud puede identificar y diagnosticar una malaria, ¿sí? Para evitar la reintroducción. Fíjense qué poquitos casos hay por año en el país. Este año van a ver que va a pegar una estirada, porque estamos viendo casos de malaria que da calambre. Todos importados. Todos importados. Y nadie hace la pregunta. ¿Usted viajó? ¿Estuvo en tal lado? Y aún haciéndola no se sospecha. Hay muchas causas por las cuales hay reemergencia de malaria. Lógicamente tiene que ver con sistemas de salud que están empobrecidos y con alteraciones del ambiente que favorecen la cuestión vectorial. Pero sobre todo la ausencia de programas que sean mantenidos en todos lados. Una cosa es África, donde los programas tienen que ser fundamentales, pero acá en Argentina también son muy importantes, porque cuando el sábado a la noche alguien tiene una malaria en algún lugar que no es Cava, el sistema tiene que estar preparado para entregar medicación. Además de diagnóstico. Esto lo vamos a pasar. Vean, el ciclo es sencillito. ¿Lo leyeron ya con el examen? ¿Lo leyeron para parásitos? El parásito es fácil. Se tiene el ciclo progónico en el ojito. Inyecta en la vena celular. Cuando entran los proceditos, el primer paso es una capsular, porque va al hígado. Ahí se reproduce. Cuando la especie viva su ovale, una parte de estos se quedan guardados, como quimnosolitos. Y son los que justifican las recaídas. Personas que hace 9 meses que están en áreas fuera de malaria y tienen una malaria por virus. Es decir, no me da ni el tiempo de incubación, no estuvo en contacto, son recaídas que quedaron guardadas. Sale el resto, sea viva, probable, sí, para no importa. Sale el resto. Son meloceritos que van invadiendo glóbulos rojos y este ciclo de invasión de glóbulos rojos es lo que genera la mayor parte de los síntomas y hay hemólisis en el cuerpo, pero además recuerden que es exponencial. O sea, cada uno de esos meloceritos que se rompe, se libera, invade y exponencialmente va aumentando la carga parasitaria. En el caso del falciparum, esto pasa en la sangre, pero hay una gran biomasa de parásitos que está metida en la microcirculación. Y no la detectamos cuando le hacemos
una gota gruesa, pero que sabemos que está ahí. Por eso parasitemias altas en sangre, por falciparum, nos dan la pauta de que además hay una biomasa de parásitos guardado en otro lugar del organismo que es mucho mayor. Después de este ciclo, hay algunos metabolitos que se diferencian en gametocitos. Los gametocitos no son patogénicos para el humano, pero eso es lo que nos importa en salud pública. ¿Por qué? Porque son los gametocitos los que toman un anofelino y perpetúa el ciclo. Es lo conocido que tenemos en los felinos. ¿Sí? Si tenemos a Aedes, tenemos tanto dengue, chikungunya y demás hierbas. Pero no tenemos anofelinos. Pero donde ven rojo arriba y donde ven en la Mesopotamia, arriba rojo también son dos áreas con alta cantidad de felinos. Entonces, si esta paciente se fuera al norte, sin haber hecho tratamiento gametocida, yo estaría favoreciendo que por ahí hubiera un brote de malaria en el norte. ¿Qué? Quienes tienen anemia por células falciformes tienen malaria, no tienen mayor gravedad, lo que pasa es que la anemia es mayor, entonces tenés que tener cuidado porque evoluciona, igual que los que tienen rasgo talasémico. ¿Sí? Que era protector. No. Lo que tienen es un factor, los que tienen factor Duffy en la sangre son protectores para VIVATS y mucha de la población de África lo tiene, por eso hay altas tasas de falciparum, del otro. Hay un concepto en infectología que se llama nicho ecológico. Cuando hay un bicho, no hay otro. ¿Sí? Eso, toda esa cantidad de datos me sirve para focalizarse en esto. Ustedes tienen fase preeritrocítica. ¿Esto qué es? Es lo que tarda en reproducirse en el hígado. 7 días más o menos para VIVATS y falciparum, muchos más días para la vida. Y periodo prepandémico, que es entre que salen, invaden eritrocitos y comienzan a romper y generan química. Entonces, alguien que hoy vaya, cualquier país de África, a Senegal, llego hoy y pasado mañana hago fiebre, no tengo una malaria. Que no llegué a hacer todo eso. ¿Sí? Menos de 7 días dentro del área endémica no es malaria. Lo que no quiere decir que no vayan a hacer una gota gruesa porque se van a equivocar, pero tengo que tener eso en la cabeza. Y lo segundo que quiero que vean ahí son los peloceritos por esquizonte. En VIVATS son hasta 24 y en falciparum son hasta 32. Es decir, en cuanto se parte el esquizonte para liberar merozoitos. Hasta en 24 partes, hasta en 32. Entonces digan, bueno, hay un 8 entre una cosa y la otra. Sí. Pero eso es una de las cosas que justifica que falciparum tenga parasitemias elevadas, que tiene más merozoitos por esquizonte. Una de las causas. Esto, la hemólisis, es lo que genera la clínica, fiebre, anemia e ictericia. Favorecido por una respuesta inflamatoria, lógicamente a cargo de TNF-alfa y de interferón gamma. ¿Por qué hay hemólisis? Porque hay ruptura de glóbulos rojos cuando se liberan los merozoitos y porque además en el vaso se van eliminando glóbulos rojos. La anemia se da por varias cosas. Ustedes tienen la destrucción de los glóbulos rojos por esto que dijimos, las dos citoquinas, TNF-alfa e interferón gamma, que disminuyen la hematopoiesis, porque además hay fagocitos y eritrocitos en médula ósea, porque además el vaso no solo se lleva puestos glóbulos rojos que estén infectados, sino también los que no están infectados en muchos casos, y porque además hablan en general, esto se da en poblaciones que tienen desnutrición. Y dijimos que falciparum era más grave que VIVATS. Yo siempre les pregunto, en la historia de la humanidad, ustedes saben que malaria está casi desde que el humano es humano. De hecho, se estima que el total de la historia de la humanidad, lo que generó más muertes en total es malaria. Las especies, malarial, VIVATS y falciparum. ¿Cuál les parece que es más vieja y cuál les parece que es más nueva? En esa línea de historia temporal de la humanidad. Falciparum. No, más temprano. ¿Por qué? ¿Qué parámetros están tomando? Para pensarlo. ¿Cómo se adapta? En las enfermedades infecciosas, ¿qué le conviene a un bicho? ¿Matar al hospedero? No. Le conviene. Los más adaptados son los que no matan al hospedero. Entonces, malaria es que puede estar años y años y años, es el más viejo, es el que más se adaptó. Falciparum es como un chico jovencito en un bazar, rompe todo a su paso, inclusive el huésped que lo contiene. Entonces, ¿qué pasa con falciparum? ¿Por qué es más grave? Porque tiene hiperparasitemia, dijimos que tiene hiperparasitemia porque hay mayor número de erosocitos por esquizonte, 32 versus 24. Y porque además invade eritrocitos de todas las edades, ¿sí? Mientras que VIVATS y OVALE prefieren eritrocitos más jóvenes y malaria más viejos. Y por esto es la citoadherencia. ¿Qué es la citoadherencia? Es lo que justifica que además de lo que nosotros vemos que pasa en sangre, se obstruye la microcirculación. Eritrocitos infectados que se pegan al endotelio. Eritrocitos infectados que se rodean de eritrocitos sanos, esto es un mecanismo de evasión inmunológica, y se traban en la microcirculación
autoaglutinación. Eritrocitos infectados que se autoaglutinan entre sí. Estos tres mecanismos, el de Rosetting, el de autoaglutinación y el de citoadherencia, son los que justifican la mayor parte de la malaria grave. Esto no lo tienen que saber, pero este tipo de cosas, a medida que avanzan en la carrera, es lo que les va a explicar qué es lo que pasa. Tres cosas suceden en malaria grave. Es lo que mata al paciente. Acidosis metabólica, obstrucción microvascular y anemia. La obstrucción microvascular es la que justifica la malaria cerebral. Y se da por hipervirencia, por hipoglucemia, por mediadores citoquímicos. Y la obstrucción, por lo que ya dijimos, el mecanismo de citoadherencia. La acidosis metabólica se da por depresión de volumen extracelular. ¿Por qué? Porque hay vómitos, diarrea, fiebre. Y la anemia por todos los mecanismos que ya describimos. La anemia también favorece el distrés respiratorio. Y la malaria cerebral y el distrés respiratorio es lo que finalmente justifica la letalidad en malaria. ¿Sí? La función de la incorporación de la parte de trombos, ¿no? Sí, no, porque no generan trombos, ¿sí? Es muy recontra la hipercirculación. Hay otras enfermedades que son protrombóticas. Triquinosis, por ejemplo. ¿Sí? La hiperosinofilia es bien protrombótica. Estas no son protrombóticas. ¿Por qué? Porque no se termina generando un trombo, sino que son estas aglomeraciones de eritrocitos que está pegado. Todo lo que viene alrededor, la plaqueta, la generación de trombos, la cascada, todo eso, pase de acá. ¿Sí? Vos podés tener finalmente una coagulación intravascular diseminada, pero como evento final de una malaria que ya no está. Pero no es el evento inicial. Es la microcirculación trabándose. ¿Sí? La microcirculación de la malaria no tiene transformación isquémica. No necesariamente. Sí, puede haber eventos. Recuerden una cosa con malaria. Esto es solamente un slide. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que tener en la cabeza de clínica es fiebre. Fiebre justifica que piensen en malaria. Fiebre y tos, sí, malaria. Fiebre y diarrea, sí, malaria. Fiebre. La epidemiología. En el diagnóstico de epidemiología. Pero desde el punto de vista de la clínica, del examen físico, fiebre. ¿Puede haber hepatosplenomegalia? Bueno, sí, lógico. A medida que esto avanza, ¿sí? Hay agrandamiento del vaso, agrandamiento del hígado. Y desde lo laboratorial hay anemia, hay plaquetopenia. Los blancos no se mueven, generalmente están normales, excepto que haya sobreinfección, en el cual suben. Y lógicamente elevación del LDH y de bilirrubina, pues son parámetros de hemólisis. Malaria grave. Los parámetros de malaria grave están descritos para malaria por falcíparo. Y tienen clínicos. Los clínicos son realmente lógicos: deterioración sensorio, convulsiones, distrés, que haya sangrado significativo, que haya postración, que haya shock. La intolerancia viral no implica malaria grave, sino malaria complicada, que quiere decir que yo no voy a tener que internar para hacerle tratamiento endovenoso, no per se grave. El que si de los de laboratorio, anemia, hipoglucemia, bilirrubina muy elevada, insuficiencia renal e hiperparasitemia. Ahí figura mayor del 10% porque ese es el parámetro de la OMS. El CDC dice que para aquellos que son no inmunes, que son los que nosotros vemos habitualmente, es decir, aquellas personas que no viven dentro de área endémica, más de 7% está. Nosotros hasta 6% usamos como gravedad. Ustedes piensen, vieron que charlábamos que la mayor letalidad es en menores de 5 años. Menores de 5 años y embarazadas son las dos poblaciones que se ven más afectadas por esta enfermedad en área endémica. Las embarazadas, que son personas que han vivido toda su vida en área endémica y que por ahí tenían malaria que no eran eventos graves, ¿por qué cuando están embarazadas sí hacen eventos graves? Muchísimas causas hemodinámicas, pero además porque la placenta es un tejido que es foráneo. ¿Sí? Y ahí hay un montón de antígenos que hacen que se peguen y que haya microobstrucción. Ahí sí tenés hipoxia en placenta. Todos estos fenómenos de microobstrucción se dan en placenta y generan sufrimiento fetal y a su vez generan una biomasa de parásitos que está guardada ahí, que justifica la gravedad en la embarazada. En la boca, ¿no? Sí, bajo peso nasal, clorinato, estos son parásitos. Entonces, como acá decía el compañero, diagnóstico. La clínica, no poquito, porque la clínica generalmente no es florida. No es una neumonía que yo oculto, soplo, tubario, que el paciente tiene. Esto es fiebre. Por ahí encuentro una ictericia, por ahí encuentro un hepatospleno, por ahí. La epidemiología es lo más importante, ¿bien o no, Darío? ¿Sí? Para eso hay que consultar Google. ¿Sí? Usted tiene la virtud de poder consultar las cosas en tiempo real. Eso está bien. Y el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa con el laboratorio? Si yo tengo Muñiz, bárbaro. Hay diagnóstico de malaria en todas las guardias. No me tengo que ir muy lejos para que no haya, no solo diagnóstico de malaria, no hay bacteriólogo de guardia en general, hay bioquímico general, pero no bacteriólogo. Entonces, los diagnósticos de malaria donde no hay parasitólogo o bacteriólogo lo suele hacer el hematólogo, porque es el que sabe ver extendido y dice, che, acá dentro del eritrocito hay algo que no va, que no es normal. El diagnóstico, como corresponde, el diagnóstico de certeza,
de referencia es gota gruesa y extendido. ¿Qué diferencia hay entre una gota gruesa y un extendido? ¿Se acuerdan que les dije que este muchacho tenía gota gruesa positiva con extendido negativo? Los dos se ven con tinción con gris. Sí, ¿por qué? Porque rompemos los glóbulos rojos. ¿Sí? Vean. Pinchada de dedo, también se puede hacer con un poquito de tubo de mujer. Entonces, varias gotitas acá y una gota acá. En la de allá, extendido. En esta, en la punta, va tomando, así rompo todos los glóbulos rojos. Por lo tanto, cuando yo hago el extendido, en el que rompí todo y libré todo, voy a tener más sensibilidad. Esto depende del ojo, fíjense. Esto es una gota gruesa y aquello es un extendido mágico, el mismo pasito. Así que venía acá con un pasito. Claro, esto es un despiole, no encuentro nada, no encuentro un parámetro. Pero está lleno de parámetros, no puedo no verlo. ¿Sí? Aquello es mucho más lindo. Veo los glóbulos rojos perfectos, veo la morfología, pero veo muchísimos menos parásitos por este lado. ¿Sí? Pero esto me permite determinar especies. ¿Sí? Veo el anillito de sello, veo la misma recitación, que son todas cosas que me dan pauta de falsificar. Entonces, en la técnica de referencia para diagnóstico de malaria es la gota gruesa y el extendido mágico. Esto es lo mismo con otro paciente que venía de la República Centroafricana. De este lado la gota gruesa, no tengo ningún parámetro, no veo las formas de los eritrocitos. De aquel lado el extendido mágico. Y ahí ven un gametocito, que nosotros le decimos la bananita, que es bien clásico de falsificar. Las pruebas de diagnóstico, lo que hay abajo no se usa habitualmente. Usted me va a decir, bueno, pero yo leí que hay PCR para malaria. Sí, pero si yo viviera en un país endémico, ¿no? Y tuve malaria hace 6 o 8 meses, y me hacen una PCR y es positiva, ¿tengo o me quedo material? No puedo discernir. Hay puntos de corte, está en trabajos. Ahora, el diagnóstico molecular en alguien que no vive en área endémica, que fue una sola vez, área endémica y volvió y tiene una PCR positiva, pero no se hace, digamos, hoy por hoy esto no está validado. Que sí, a veces hay variante de prueba de diagnóstico rápido, como la cromatografía, como usted en brazo. Eso en algunos lugares se hace. Pero vuelvo para atrás, para que no la pifien en el examen. Este es el diagnóstico de referencia de malaria. Solamente esto. ¿Cuántas? Yo tengo un paciente que tengo sospecha, le hago una gota gruesa, negativa. ¿Listo? No. 3, como mínimo. Una cada día. Tratamiento. Vale. Entonces, ¿qué les parece que tuvo el primer paciente que charlamos? Una malaria por qué parásito, ¿qué especie? Vivax y oval. Un Vivax u oval. Muy bien, Ovale vamos a correr los que me dijeron hoy. Un Vivax. ¿Por qué? Porque él hizo un evento, a los 15 días hizo otro. Ese evento no es una recaída, es una recrudescencia. ¿Por qué? Porque está dentro del mes. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente lo trataron por X motivo, no terminó de hacer un tratamiento efectivo, entonces su parasitemia bajó, pero no se negativizó del todo y volvió a subir. El evento que tiene ahora es una recaída. ¿Quiénes se reactivaron? Los sinusoides. Los sinusoides. ¿Ah? Entonces yo no sabía, fíjense cómo es, en realidad es un dominó, yo no sabía cuál era la especie inicial, pero si lo que tiene ahora es una recaída, en algún momento un Vivax tuvo. Y si la segunda vez que lo trataron, que fue una recrudescencia, no una recaída, lo trataron con cloroquina y primaquina, entonces lo primero que tuvo fue un Vivax. ¿Cómo hago el tratamiento? Esto solamente para que siempre tengan en la cabeza que los sistemas públicos de investigación, de transmisión de conocimiento y demás, son los que generalmente ponen más dinero para encontrar cosas nuevas. Después, sobre los primeros, ustedes saben que para investigar, por ejemplo, moléculas nuevas, se pierde mucho dinero y mucho tiempo, porque la mayor parte de las moléculas no conducen. Eso generalmente es investigación de los sistemas públicos. Cuando las moléculas demuestran alguna efectividad, es donde entra el sistema privado a desarrollarlas. Eso es lo que se pone de plata en investigación y desarrollo de malaria por sector. La industria viene abajo, la filantropía, hubo la fundación de Bill y Melinda Gates puso mucha plata para tratar de controlar malaria, por eso están ahí arriba junto con la industria, pero claramente sigue siendo el sector público el que pone dinero para estas cosas. Vean, ¿qué trata de hacer uno cuando trata? Cuando uno trata, lo primero es, para salvar al paciente, es sacar esto. Los esquizoticidas hemáticos necesitamos que sean veloces. ¿Quiénes son los esquizoticidas? Un montón. No importa, no se los aprendan. Acá. Esta, todos los derivados de la penicilina, que es una planta, artemisia, que vienen de la medicina oriental, son la piedra angular de tratamiento de las malarias graves. ¿Por qué? Porque son esquizoticidas hemáticos hiperveloces.
Ahora les digo con qué la tratan, pero todo esto lo tienen que tener en la cabeza. Después hay un montón de posibilidades que, de acuerdo a las resistencias, vamos poniendo. Y después yo necesito, en el caso de Vivax y Ovale, matar los citocitos, porque si no el paciente me va a recaer. Esto no hay disponible en Estados Unidos. Primatina. Esa es la droga que uso para eso. Entonces, ¿cómo me ordeno la cabeza para el tratamiento de una malaria? Lo primero que pregunto es si es complicado o no. Es decir, si es grave. Si es grave, no me importa cuál es la especie. Todos, absolutamente todos, van con derivados de artemisinin endovenoso, que es el artesunato endovenoso en nuestro país. ¿Sí? La complicada. Listo, no me interesa especie. Ahora, no está complicada. Si es cualquier cosa que no sea falciparum, le puedo dar cloroquina, porque son sensibles. 3 días de tratamiento. ¿Qué importan las cosas? Bien. Cloroquina. Ahora, si el Vivax Ovale, con la cloroquina o inmediatamente después de terminar, necesito darle primaquina, porque si no, va a recaer. La primaquina tiene un problema, y es que en aquellas personas con déficit de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa genera anemia hemolítica. Es raro en nuestras poblaciones, hay otras poblaciones que tienen mucha más tasa de esta lesión, que implica, esta lesión genética, que implica que uno produce menos glucosa 6-fosfato dehidrogenasa. Entonces, para nosotros con el interrogatorio alcanzaría, teóricamente, usted tiene anemia hemolítica, alguna vez escuchó a algún familiar, no tengo, bueno, uno le empieza la primaquina y le hace controles. Me ha pasado de tener hemólisis en pacientes. Con el paludismo no complicado por falciparum, tengo que usar derivados de artemisinin también, como lo complicado, pero bioral. Y fíjense que lo que tengo es una mezcla de drogas. Artemeter, que es un insecticida activo muy veloz, muy efectivo, pero desaparece rápido de la sangre, y lumefantrina, que queda un poco más. ¿Para qué queda la lumefantrina? Para las camadas que van saliendo dentro del hígado, ¿sí?, de velocitos, las va atacando. Y no necesito hacer tratamiento con primaquina. ¿Por qué? El Vivax no tiene velocitos. Sin embargo, sí tengo que darle primaquina para el tratamiento de los gametocitos, que no tengo que hacerlo en Vivax, Ovale o en Nublesi. Solamente en falciparum. ¿Por qué? Porque los gametocitos de Vivax, Ovale, Nublesi y malaria se mueren con la cloroquina. Entonces, no complicado por falciparum, le dan el derivado de artemisinina bioral y le hacen una sola dosis, que es una dosis nada más, de primaquina, 0,75 miligramos kilo por única vez. Esa es la dosis gametocida. ¿Para qué es la dosis gametocida? Por si se va a un lugar donde hay anófeles, para que no haya un brote de malaria en ese lugar. Seguimiento. Ustedes identificaron la malaria, la trataron, y ahora ¿qué hacemos? Día 1, 2, 3, siempre hay que hacer control. Y a partir de ahí cada 7 días. Para falciparum, cada 7 días por 4 semanas. ¿Por qué? Porque no tiene hipnosoíto, porque no tiene forma con recaídas. Para Vivax y Ovale, después de eso, una vez por mes durante 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque generalmente las recaídas más frecuentemente son dentro de los primeros 6 meses. Falla tratamiento es cuando yo le doy la medicación y no le mejoro en nada. No le puedo bajar la parasitemia. ¿Sí? Eso es una falla. La recrudescencia es lo que le pasó a este muchacho, que mejoró, pero reapareció la parasitemia. ¿Por qué? Porque no hubo una eliminación completa de las formas eritrocíticas asexuales. Y la recaída, lo que venimos hablando de los eritrocitos. La reinfección es una infección. Entonces, ¿cómo prevengo malaria? Primero y principal, hay que avisarle a la gente. Las personas van a lugares. Ustedes saben que en Punta Cana, tan dedicado lugar para el turismo, hay malaria. Punta Cana. Todo inclusive, todo divino, pero hay malaria. Entonces, hay que avisarle a la gente que van a un lugar donde hay malaria. Por lo tanto, lo primero es que sepan. Lo segundo es que prevengan la picadura de mosquitos. Si no me pico un mosquito, no tengo malaria. Es algo que me transfundan sangre de alguien con parasitemia en ese momento. En tercer escalón, y muy seleccionadamente, quimioprofilaxis, no existe vacuna para viajeros. Existe vacuna para áreas endémicas, que no viene al caso. Pero no existe vacuna para viajeros, por lo tanto la quimioprofilaxis para malaria es algo que, por ejemplo, en quienes van a la muchacha que estaba en la 21, que tomó, pero le caía mal, entonces dejó de tomar. Y eso puede pasar. Y, lógicamente, diagnóstico y tratamiento adecuados. Entonces, fiebre y antecedentes de residir o haber viajado a área de transmisión activa o potencial de malaria, siempre considerar malaria. ¿Sí? Y notificar al sistema de vigilancia. Tener en claro que las áreas receptivas son aquellas que tienen anófeles, por lo tanto, más allá de tratar a esa persona, tengo que evitar que sea picada por un anofelino si todavía tiene gametocitos. Y tener en claro que es la principal causa de fiebre sin otros hallazgos clínicos en viajeros y la principal causa de muerte en viajeros. Todo esto ya lo respondimos. Y acá estamos. ¿Preguntas? Dime. No. En América Vivax y falciparum. Yo en América
Esto es como teoría de conjunto. Si alguien viene de África, yo no puedo dejar de pensar que tiene un cosito. ¿Sí? O sea, la forma grave. En cualquier otro lugar del mundo existen las dos. Entonces puedo tener una u otra. Pero de África, salvo que yo tenga un microscopista muy avesado que me diga, no, mira, eso no vale, si no le veo más nada, sino yo siempre pienso que es falsificación. En América la carga es mayor de vigas, pero no es que no hay falsificación. No. No, la profilaxis es siempre vos dar una profilaxis en los casos, sobre todo depende del área. Aquí no me si por ejemplo, aquí no lo sé jugar en los solamente tenemos. Porque acá